Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos a esta hora de la mañana, en este bello día. Estamos totalmente en vivo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya conocen los teléfonos, en su programa Hombres de Fe. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía. Vamos a llevar hoy nuestra pequeña enseñanza. Lo que vamos a compartir es cómo conocer el plan de Dios. Cómo conocer el plan de Dios. En nuestra vida diaria enfrentamos problemas, atravesamos dificultades y hacemos de nuestra vida planes, proyectos en el noviazgo, bueno, los que se hacen en el noviazgo, ¿no? Pero hacemos planes y proyectos en el noviazgo, en nuestra vida, también en el matrimonio. Y se trabaja sobre un objetivo. Eso quiero pensar que muchos de nosotros hacemos esto. Pero la realidad de Dios es conocer su plan, saber el propósito y el por qué y para qué. La gran dificultad en nuestra vida cristiana es desconocer el plan de Dios, desconocer las escrituras, desconocer que Dios llama a quien Él quiere, desconocer que verdaderamente es Dios quien actúa ordinaria y de forma extraordinaria. Y también saber la importancia de la oración, la pureza de corazón, todos estos aspectos para entender y saber el plan de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo conocer el plan de Dios? Se pueden comunicar por teléfono por alguna necesidad de oración e intención para la hora de la Santa Misa. De aquí de Tijuana, 622-8962. De Estados Unidos, 866-228-4305. Y para los que nos siguen a través de internet, tenemos un número gratis, 01800-788-7606, de cualquier parte de la República. ¿Cómo conocer el plan de Dios? Tenemos que entender cuál es su plan y para qué me llamó. Se atraviesan en dificultades y errores grandes en nuestra vida cuando desconocemos el plan que Dios tiene. Desconocer que verdaderamente es Dios quien nos lleva y nos dirige a través de su palabra. Y sobre todo tener pleno conocimiento del don del discernimiento. Es absoluto y necesario para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, miembros de un grupo, de una comunidad o siendo aún coordinador, es tener este discernimiento, este don. Porque nos podemos preguntar o nos preguntamos cómo adquirir este carisma para obtener la visión y el plan de Dios. ¿Qué podemos hacer para tener esa luz divina que nos ilumine y con la cual nosotros podemos caminar, salvarnos y ayudar a salvar a otros? Es la importancia de tener la luz divina, el conocimiento pleno de Dios. Ahora, hay que entenderlo, que es
un carisma que viene de un don, de un regalo, pues que no viene del vecino ni de la vecina, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo, que Él conoce, verdaderamente conoce y precisamente sabe a sus elegidos que Él llama para este ministerio, para ser cuerpo, miembro de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien va dirigiendo y va guiando. Si alguno no posee la luz de Dios para descubrir el plan de salvación, podría deberse a que el Señor no lo requiere para guiar la vida de los hermanos. Ese es un problema muy grande. Cuando no conocemos el plan de Dios, pero sí queremos estar al frente de un grupo, no sabemos qué hacer, cómo dirigirlos, caemos en la rutina, no verdaderamente trabajamos para llevar más almas a Cristo, para salvar más hombres y mujeres, verdaderamente no tenemos la luz de Cristo. Entonces hay que cuestionar nuestra vida y ver y reconocer verdaderamente que Dios no nos ha llamado para este ministerio, no nos quiere ahí, porque pues no estamos verdaderamente siendo útiles, y además de esto, la estamos, como decimos aquí en México, la estamos regando, y más feo que la regamos a cada rato y todos los días, porque no tenemos la luz de Dios, pero sí tenemos la luz humana. ¿Cuántos errores y dificultades se acarrea el hombre cuando quiere hacer sus caprichos, sus ideas, lo que él cree, lo que él piensa? Es que el Señor me dijo esto. Espérate, no somos Illuminatis, no, que dice Dios a través de su palabra. Por eso la importancia de tener el discernimiento de Dios. ¿En qué quieres que te sirva? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Cómo puedo yo ser verdaderamente instrumento de bendición en las manos de Dios para ayudar a mi prójimo, a mi hermano, sin este discernimiento del plan de Dios, donde Dios me quiere para guiar a su pueblo? ¿Cómo puedo yo verdaderamente dar lo mejor y ser más eficiente si no tengo el discernimiento? Oh, pero yo quiero ser coordinador de la comunidad. Yo quiero ser el presidente parroquial, pero no tengo discernimiento, no tengo conocimiento del plan de Dios. ¿Voy a servir en algo? ¿Voy a poder hacer algo? Y llegan hermanos y me hablan y me dicen: hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ajá, sí, y no muevo ni un dedo. Tendré el conocimiento de lo que es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Tengas el carisma que tengas, seas del grupo de la comunidad que tengas, todos trabajamos para salvar almas, para que el hombre y la mujer se encuentre con Cristo, para que salga de su situación difícil de infierno sin conocer a Dios, llevándolo a un conocimiento pleno de cuánto Dios nos ama y nos perdona. Pero si no hay este discernimiento, este conocimiento, estamos en un error. No podemos tomar la responsabilidad. A veces sí la tomamos, pero desgraciadamente no avanzamos. Primero, no avanzamos en nuestra vida. Vamos dando a veces pasitos muy pequeños, o a veces no damos nada. Pero sí en lo humano nos sentimos los mejores, los excelentes, pero nuestra vida espiritual es un desastre. Y como nuestra vida es un desastre, nuestra vida espiritual, hacemos desastres con la vida de los demás. O sea, ya caímos en la rutina, ya no sabemos qué vamos a dar, qué vamos a compartir, cómo ayudar al hermano,
qué Dios más quiere hacer y obrar en ese lugar. Nos cruzamos de brazos, decimos que no, que Dios nos quiere ahí, nos ponen en un lugar y ahí andamos llorando para que nos quiten y nos manden a otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no conocemos el plan de Dios, no tenemos la luz divina. Vamos a ir a un corte, no se vayan, no le cambien, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. Se comunicó con nosotros María López del Mirador. Nos hace una pregunta: ¿qué quiere decir orar con poder? Como habla al inicio del programa. Pues querida hermana, aquí nuestros técnicos, no sé si fue Waldo o Lulú, quien hizo el inicio de la presentación del programa. Pero orar con poder es el poder, pues, de la autoridad que viene de Dios. O orar con autoridad, ¿verdad? Porque si no tenemos la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo y sobre todo pues la fuerza del Espíritu Santo, pues no hay autoridad. Jesucristo predicaba con poder, o sea, con autoridad. Así es que espero hayamos podido contestar su pregunta, y si no, pues se la volvemos a contestar al final del programa. Nos llaman por teléfono y con mucho gusto. ¿Cómo conocer el plan de Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente sabemos el plan de Dios? Porque podemos estar en una comunidad y Dios nos llama a otra comunidad. ¿Y qué pasa? A veces no queremos y decimos, no, Dios no me quiere aquí. ¿Será que Dios, ya teniendo, imagínate, querido hermano, ya teniendo 10, 15 años en el grupo, en la iglesia, después de tu encuentro con Cristo, teniendo ya después de 5, 10 años, y que todavía estemos diciendo, Dios me quedará aquí? ¿Dios quedará esto de mí? Pues vayamos donde vayamos, estés donde estés, hay que trabajar para la salvación de las almas, punto. No hay otra cosa. Somos iglesia, todos trabajamos por un objetivo, por una misión que Dios ha encomendado a su pueblo. Que el carisma es totalmente diferente en cada movimiento, claro que sí. Pero conocer el plan de Dios es saber que hay que trabajar para la salvación de las almas, saber que hay que evangelizar, que anunciar el evangelio, saber que hay que hacer actividades para acercar a estas personas a Dios. Yo estoy agradecido con Dios porque hace aproximadamente 7 años, el 24 de febrero del 2003, desde el 20 al 24 de febrero, hubo personas dispuestas a sacrificar un poco de su tiempo y descuidar tal vez su hogar o su familia para organizar un retiro, y me invitaron, y estoy agradecido con Dios porque gracias a esto yo tuve un encuentro con Cristo junto con mi esposa. Ellos sabían cuál era el plan de Dios: trabajar por la salvación de las almas, y vaya que me ayudaron a salvarme de mi vida de pecado y de maldad. ¿Y por qué hay hombres y mujeres servidores de Dios que no queremos hacer esto? No sabes, querido hermano, querido radioescucha, hermana, si tú eres un líder, un servidor, y verdaderamente has caído en la rutina, déjame recordarte algo. No sabes cuánto vale la pena hacer un retiro, llevarle el evangelio a alguien, personas nuevas que no conocen a Dios. No sabes para mí es lo impactante, lo grande, descubrir este grande amor que Dios tiene para con nosotros. A mí, la verdad,
ese día Dios cambió mi vida para siempre, porque estos hombres que organizaron este retiro sabían el plan de Dios. Y por gracia de Dios, aquí estoy. Ahora, cuando no sabemos el plan de Dios, ¿cómo podemos saber cuando estamos trabajando en el plan de Dios? Pues la palabra de Dios, tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, nos ayuda a entender su plan. Romanos 16, versos 25 al 26. El Evangelio de Jesucristo, revelación de un ministerio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo presiden. Palabra de Dios. Estas Escrituras nos dan el testimonio de cómo Dios ha llevado a cabo su plan de salvación a lo largo de los siglos. En ellas está revelado el misterio de Dios que había permanecido escondido. Si no leemos la palabra de Dios, mira, hermano, yo te comparto desde mi experiencia. Yo no vengo de una comunidad carismática porque yo no nací ahí. Yo fui evangelizado por los misioneros del Espíritu Santo y me dieron mis primeros pasos, ahí crecí. Después 1 año en renovación y medio me hacía carismático y medio que no. Después 4 años con los servidores de la palabra y hoy voy a cumplir 5 años en esta comunidad. Pero he aprendido muchas cosas. Y algo que he aprendido es que yo no puedo estar siendo guiado. Digo esto y discúlpame, hermano, pero hay hermanos carismáticos que los amo, a todos los quiero mucho y no estoy en contra de esto, pero hay errores muy grandes cuando el hermano solamente se deja guiar por lo que es que dice el Señor. Espérame, el Señor me está inspirando esto, el Señor me está inspirando aquello. Y espérame, el Señor te está dando este mensaje. Dije, muéstrame ese don, cómo le haces, o ayúdame cómo te conectas de esta manera, porque para yo poder evangelizar, para que yo sentir el impulso de ir a hacerlo, a mí me pasó a través de la Biblia, cuando leía Jeremías, el profeta Jeremías. No me digas que eres un muchacho, irás a donde yo te envíe. Yo sentía la fuerza de Dios a través de su palabra que me enviaba a llevar el evangelio. Y cuando leo la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, que toda escritura está inspirada por Dios, sirve. Yo sentía que esto es lo que ayuda al hombre, a la gente. Pero cuando hay hermanos que solamente se dejan inspirar o porque están manipulando al Espíritu Santo y que esto y que el Señor me dijo aquello, pero no toman como autoridad la palabra de Dios, no respetan la doctrina de la iglesia, no toman en cuenta el catecismo de la iglesia, los documentos de la iglesia, error grande. Este hombre, discúlpame, no conoce el plan de Dios. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta? Que el hombre que está al frente del grupo o de la comunidad o aún el padre de familia, ¿cómo nos damos cuenta que verdaderamente está conociendo el plan de Dios? Es algo tan sencillo. La comunidad va creciendo, se sigue evangelizando, los hermanos siguen trabajando, tienen celo por la salvación, se va creando la unidad, Dios va abriendo las puertas para seguir adelante. Cada día va creciendo la comunidad. Yo pongo este ejemplo, hermano, porque conozco un poquito los servidores de la palabra. Conozco un poquito al padre Luis Butera. Él se puso a predicar con su Biblia en la mano. Así empezó. Tenía la inquietud de ir a África, Kenia, pero lo mandaron a México. Ahí empezó a predicar y se fue dando y fue creciendo, y los hermanos, los jóvenes querían tener un compromiso más con Dios, y ahí fue formando el grupo de mujeres y de hombres al noviciado, y ahí fue empezando, y hoy tiene misiones, ya está en África, en Kenia, pero tiene misiones en muchas partes del mundo, Vietnam, Kenia de África, en Estados Unidos, tiene construidas casas grandísimas de evangelización en México y en otras partes de la República. Aún en Kenia de África están trabajando para construir una casa, una parroquia para evangelizar. Ahí está el toque divino de que este hombre está siendo guiado con su carisma. Claro que él no es carismático, él es totalmente diferente, ¿no? Él utiliza la historia de la salvación. Está aprobado por la iglesia. Está aprobado por el Papa. Ahí está la realidad. Estamos hablando de un sacerdote.
ahí está la realidad de que es el plan de Dios, porque va creciendo. Cada día tienen más sacerdotes, más mujeres consagradas, más monjitas al servicio del Evangelio. Ahí está la realidad de lo que es el plan de Dios. Tú puedes buscar su biografía del padre Luis Butera y te vas a dar cuenta. Lo pongo, por ejemplo, a él, pero hay infinidad. El padre Amatuli, ¿te das cuenta? Ahora, cuando es todo lo contrario, cuando hay pleitos en el grupo, cuando hay dificultades, cuando hay divisiones, el error más grande es que cuando, imagínate, yo estoy encargado o soy coordinador de los jóvenes y me quitan. Ay, el padre no me quiere, el hermano no me quiere, el coordinador no me quiere, ya me quitó, pero... a ver, ¿dónde está mi humildad? ¿Dónde está mi humildad? Hay santos en la iglesia. Yo creo que hay que leer más vida de santos. Hay que meditar más la palabra de Dios y no vivir bajo el iluminismo o la manipulación al Espíritu Santo, porque yo he convivido con muchos hermanos carismáticos y esto te dicen, espérame, estás teniendo una plática, una conversación y en este momento el Espíritu Santo, hermano, te dice esto. Wow. ¿Y qué dice la palabra con lo que tú me dices? ¿Checa o no checa? Cuando no conocemos el plan de Dios, hermano, si no lo conocemos, se cometen tragedias en mi vida y en la de los demás. Y mucho más cuando yo llevo la responsabilidad de un grupo. Tengo que conocer el plan de Dios. Y para conocer el plan de Dios, tengo que leer y alimentarme y releer y retomar y meditar la palabra de Dios. Tengo que conocer y saber y leer y retomar y meditar la doctrina de la iglesia. Tengo que respetar a las autoridades de la iglesia. Papa Francisco, verdaderamente lo tengo que respetar. No puedo hacer lo que yo quiera, porque no es mi iglesia, no es mi grupito. No, yo tengo que entender verdaderamente cómo Dios y el hombre trabajan juntos. Vamos a un corte, no se vayan, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos nuevamente. Estamos en tu programa Hombres de Fe. Saludamos a la hermana Marisela Chávez, que le gusta el programa y nos está acompañando en la programación de Koinonia Radio. Gracias, hermana. Saludos a su esposo y a sus hijas, a toda su familia. Gracias por acompañarnos en su programa Hombres de Fe. ¿Cómo conocer el plan de Dios? Si no nos alimentamos y no leemos la Biblia, la palabra de Dios, pues difícilmente vamos a conocer a Jesús a través de ella. Difícilmente vamos a conocer a Dios, pues decía San Jerónimo, quien desconoce la Biblia, la Escritura, quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Jesucristo. Y si desconocemos a Jesucristo, desconocemos su plan. Jesús dijo a sus discípulos, Dios y el hombre trabajan juntos. Eso lo podemos ver a través de la historia de la salvación. Abraham, Noé y Moisés. Siempre Dios y el hombre trabajan juntos para la salvación de su pueblo. Así es que no podemos separar esto. Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. San Pablo, por su parte, lo muestra de manera genial cuando escribe, yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. O sea, uno planta, otro riega, pero hay personas que se adueñan del grupo o de la parroquia y quieren hacer lo que se les da su regalada gana. O sea, quieren hacer lo que ellos quieren. Y no, espérame. Por querer hacer lo que uno quiere, terminamos mal. Y podemos ir a la historia de la salvación y encontramos a un reyes, ¿verdad? Antes del rey David,
Saúl, si no me equivoco, se volvió soberbio, orgulloso y dijo, no, dijo Diosito, quítenme este cuate. Y en secreto ungieron a David. ¿Por qué? Por soberbio, por presumido. Yo soy dice nuestro padre Jeb, yo soy el más chacas. Qué tontos, qué equivocados estamos, hermano. La obra es de Dios. El instrumento, el burro que Dios utiliza, pues es uno. Dios, ¿por qué? Porque Dios llama a quien Él quiere, a quien se le da su regalada gana. Puede llamar un mecánico, puede llamar a un drogadicto, a un alcohólico. Dios puede llamar a un médico, a un sacerdote. Bueno, un hombre que ya es sacerdote. Ok, pues ya es sacerdote, ya lo llamó. Pero Dios llama a quien Él quiere. Él puede llamar a cualquier profesionista, a un ingeniero, a un licenciado, abogado, hasta artistas. Dios los sigue llamando. Dios llama a quien Él quiere y los pone donde Él quiere. Lo vemos a través de la historia de la salvación. Dios toma la iniciativa para elegir un pueblo, suscitar profetas, pero especialmente para amarnos y salvarnos. El error más grande, querido hermano, querida hermana, es que cuando desconocemos el plan de Dios, creemos que Dios nos quiere causar un daño. Por ejemplo, hay un coordinador en el grupo de oración, hay un coordinador en la parroquia, no está haciendo las cosas bien, el pueblo se va quedando, el pueblo de Dios, el grupo. Entonces Dios, a través de X persona, X sacerdote, X hermano, lo lleva a hacer un cambio y él no quiere. ¿Pero por qué hace Dios esto? Porque ve que las cosas están mal y por eso hace cambios y pone otras personas. ¿Para qué? ¿Para hacernos un mal? ¿Para hacernos caer en ridículo? No. Él lo hace porque Dios toma la iniciativa y suscita profetas, pero especialmente para amarnos y para salvarnos. Para eso lo hace. Pero hay hermanos que en la iglesia que toman el no reelección o sí reelección. Unos aceptan, otros no aceptan. Parece que en ciertos lugares de nuestro país donde hay presidentes que tienen 10, 15 años, 20 años y no aceptan el cambio. Se adueñaron del puesto. Ser servidor de Dios, el nombre lo dice, es ser servidor, no es ser dueño del puesto. Y cuidado y nos digan algo. Es que somos los chacas, los coordinadores. Pobres de nosotros. Mira, querido hermano, querida hermana, haz conciencia un poquito. Si de veras conocieras el plan de Dios, no estuvieras tan tranquilo. Cuánta responsabilidad hay sobre nuestros hombros por aquellas almas que no conozcan a Cristo y que no se salven. Pobre de ti y pobre de mí, hermano. Es una realidad, pero lo vemos tan superficial porque no conocemos el plan de Dios, no sabemos quién es Dios, no leemos la palabra, ya caímos en la apatía, todos ahí apachurrados, ya no queremos. ¿Será que Dios me quiere en esta parroquia? Ponte a orar y ponte a trabajar, querido hermano. Vuelve al primer amor, vuelve a releer las escrituras. ¿Para qué Dios te llamó? Y no caer en la rutina, en la comodidad, en la tranquilidad. La ausencia, la flojera no viene de Dios. Es ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que hay cansancio, que hay fatiga, claro, somos humanos. Pero pues yo te puedo recomendar unas buenas vitaminas, buenísimas. Se llama doblar las rodillas y orar. Estas vitaminas no fallan, hermano, no fallan. Aparte de las vitaminas que le tienes que dar a tu cuerpo. Si te sientes cansado, hay que hacer poquito ejercicio, mejora tu alimentación y verás cómo mejora tu situación. A Dios orando, dice esta frase, y con el mazo dando. No podemos decir que el Espíritu Santo es flojo. A ver, llámenos hermanos, dime, ¿Dios es flojo? ¿El Espíritu Santo es flojo? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quiénes son los flojos? ¿Quiénes son los? Levanten la mano los flojos. ¡Yo! ¡Bravo! Todos los flojos de la iglesia. Pidan la presencia del Espíritu Santo. De veras que Dios nos perdone, hermano. Dios nos perdone porque a veces cometemos tantos errores por no conocer el plan de Dios. Que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil.
Yo sé que es difícil, cuesta, claro que cuesta, hermanos, somos humanos. Nuestro cuerpo es débil. Yo tengo mis necesidades económicas, luz, agua, teléfono, la escuela de mis hijos, el uniforme, la comida, tantas cosas. Pero, ¿y el plan de Dios? ¿Y el plan de Dios? ¿Dónde queda? Tengo que saber para qué Dios me llamó y qué es lo que quiere de mí. ¿Cómo lo voy a aprender? A través de las Escrituras y entender que el plan de Dios es que también Él llama a quien Él quiere y pone a quien Él quiere y hace los cambios que Él quiere. Ese es el plan de Dios. A ver, ¿no lo creen? Vamos a la historia de la salvación. ¿A poco Dios nomás utilizó para salvar a su pueblo a Moisés? Nomás Él lo utilizó y Él lo llevó al final y Él fue crucificado por nuestra salvación, o fue utilizando a otras personas, a otros hombres. Llámanos, dime, hermano, estás en un error. Dios utilizó nomás a Moisés y desde Él lo utilizó para ir con Faraón, para salvar a su pueblo, atravesar el Mar Rojo y nada más. No, hermano. Y entonces, ¿por qué nos oponemos cuando Dios quiere utilizar otro hombre, otra mujer, otros medios de comunicación para salvar a su pueblo? Es que yo estudié, es que tengo un doctorado en esto, y yo soy la máxima. No, hermano, no. Déjame decirte que no. Está bien, el estudio es importante, hay que saber. Pero la conexión directa con el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios es otra cosa, hermano. Tu sabiduría con la de Dios, estamos reprobados. Dios llama a quien Él quiere, hermano. Ese es el plan de Dios. Él elige y pone a los que Él quiere. Llama y los capacita a los que Él quiere. No solamente a los intelectuales. También Dios los necesita. Claro, necesitamos buenos técnicos aquí en medios de comunicación. Necesitamos personas que nos ayuden con los programas y todo este tipo de cosas. Pero en otros aspectos también Dios llama a quien Él quiere y pone a los que Él quiere. Este es el plan de Dios. Abraham era politeísta, Moisés un asesino y Noé tenía 600 años cuando fueron llamados por Dios para colaborar en su obra. Dios nos toma en el estado en que nos encontramos porque Él no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser con su poder. Él no escoge a los capacitados, sino capacita a los elegidos. Amén. Él no llama a los capacitados, capacita a los elegidos. Así trabaja Dios. ¿Y qué podemos hacer? No podemos cuestionar ni estar en contra de la voluntad de Dios, porque si leemos la palabra, leemos la Biblia, sabemos verdaderamente el plan de Dios. Esa es la importancia para nuestra vida como hombre o mujer elegido, llamado, tocado por Dios, es descubrir verdaderamente su plan para no cometer errores y tragedias. Descubrir verdaderamente que Dios me ha llamado para la eternidad y que Dios me ha llamado para colaborar en su obra como instrumento de bendición y no causa de escándalo. Dios me ha llamado. Y no importa si yo trabajo en la cocina, no importa si yo barro los baños, no importa si yo voy a evangelizar, si Dios me ha dado el don de poder compartir su palabra, ahí tengo que trabajar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Dios hace brillar su luz en medio de las tinieblas y su poder resplandece más en la fragilidad de los hombres y mujeres. Misteriosamente el pecado del hombre suscita la misericordia de Dios. El pecado del hombre suscita la misericordia de Dios. El pecado de nuestros padres en el paraíso motivó la promesa de salvación. Este pecado de Eva y de Adán motivó a Dios a enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Jesús no vino a condenar el mundo por su pecado, sino a salvarlo. Este es el plan de Dios, que Dios llama a quien Él quiere y que donde sobreabunda el pecado, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas.
Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Tema de hoy, Dios y el hombre trabajan juntos, claro que sí. ¿Cómo conocer el plan de Dios? Ese es el tema de hoy. Dios y el hombre siempre trabajan juntos, pero también tenemos que conocer el plan de Dios y ver que Dios actúa de forma ordinaria y de forma extraordinaria. No podemos caer en el extremo de pedir y exigir una manifestación maravillosa y especial para cada circunstancia de nuestra vida. Dios también actúa a través de las cosas más sencillas y naturales. A veces interviene de forma extraordinaria, abriendo las aguas del Mar Rojo para ayudar a salvar a su pueblo, pero sobre todo más para conquistar la tierra de Canaán. Esto es una forma extraordinaria de actuar de Dios. El pueblo debe luchar y combatir. En algunas ocasiones realiza de forma portentosa lo que el hombre no puede hacer, pero en otras le otorga al hombre su poder para que actúe en su nombre. Dios actúa de forma ordinaria y de forma extraordinaria. No hay que dejarle todo a Dios, querido hermano. No. Dios actúa de forma ordinaria y extraordinaria. A veces nos da el poder, a veces Él pone los medios para hacer las cosas y a veces tenemos que trabajar nosotros con su poder, con la sabiduría de Dios para que se den las cosas. No hay que estar esperando de brazos cruzados, rascándonos el ombligo para que todo suceda. Cuando Dios elige la salvación de su pueblo y elige a Moisés, lo envió y Moisés obedeció y fue y actuó, se puso de pie y fue y obedeció y caminaron. No es que Dios agarró y dijo, pum, no ocurre el milagro y así desapareció el pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud y lo puso de aquel lado del Mar Rojo en la tierra de Canaán. No, hubo que trabajar. ¿Tú crees que fue fácil? Claro que no, no fue fácil, pero ahí estaba la intervención divina. Dios actúa siempre como mejor le conviene en nuestra vida porque nos ama. Dios quiere nuestro bien y su plan supera todo lo que nosotros podamos soñar o vislumbrar. Dios tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar conforme al poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20. Tampoco se puede generalizar y declarar, así lo hizo conmigo, así lo hace siempre. Claro que no. Es totalmente diferente en cada matrimonio, en cada hombre, en cada mujer. Siempre Dios obrará de diferente manera. Esto o aquella es la mejor manera. No, Dios sabe sus maneras. Él sabe cómo hacerle. Dios no es creativo y no tiene clichés que determinen su proceder en la historia. O sea, Dios tiene poder para crear y hacer donde no hay nada. Ayer platicaba con una hermana y compartíamos, ¿no? Dios puede hacer y emprenderte un negocio donde no había negocio. Así es Dios. Dios puede darte un trabajo donde tú no podías ni pensabas que podías tener un trabajo. Porque así es Dios. Pero hay que conocer su plan. Hay que ver que Dios actúa siempre como mejor le conviene. Pero querido hermano, no hay que echarle todo a Dios, porque ese es el error más grande. Decimos, y luego ni siquiera decimos Dios, el Padre o Jesús. Es que el Señor quiere que tú abras los ojos. Es que el Señor quiere que tú leas la Biblia y veas el poder que tiene. Porque Dios no nos llamó para estar así, solamente quejándonos y el Señor. A ver, querido hermano, llámanos. Aquí está Moramay en los controles esperando su llamada. Y dinos, ¿Dios quiere que vivamos en la amargura y en la tristeza? ¿O Dios quiere nuestra salvación y nuestra felicidad? ¿Quién es el que crea la amargura? Nosotros, hermano, cuando no conocemos el plan de Dios, nos frustramos. Ahí estamos ahí. Hermano, dile a Dios, ¿para qué es esto?
¿por qué me permites esto? Y dejemos ya de quejarnos. Si ya somos personas que tenemos más de 5 años caminando con Cristo, ya no podemos comportarnos así. A veces que sí vienen momentos difíciles, pero pues vas. Otra cosa que es para conocer el plan de Dios, vas a la oración de contemplación y revelación para conocer el plan de Dios. Si tú no estás orando en la oración de contemplación, si porque somos una comunidad carismática solamente vives la euforia de alabaré, Señor, te alabo, te bendigo, pero no tenemos oración de contemplación y de revelación, difícilmente vamos a avanzar en el plan de Dios, en nuestra vida, en nuestras necesidades, y difícilmente podremos seguir adelante. Tenemos que ser guerreros que luchan, que no se quiebran ante nada, que aunque vienen problemas y dificultades por hacer la voluntad de Dios, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera que le está buscando, que está orando, que está clamando a Dios: Señor, ayúdame, no me abandones, no me dejes solo, ayúdame, ¿cómo salgo este problema? ¿Cómo enfrento esta dificultad? ¿Qué más puedo hacer? Dame capacidades, Señor, para entender y comprender tu voluntad. Quiero seguir adelante, Señor, ábreme las puertas, bendíceme, no me dejes solo. Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Pero no, el Señor así lo quiere. Seguramente el Señor quiere que vivamos en la miseria. Seguramente el Señor quiere que vivamos todos frustrados y apachurrados. Hermano, no, déjame decirte que no. Dios permite cosas y dificultades. Pero ¿sabes lo que más te permite? Que aún en tus problemas y dificultades, que eres feliz. Es lo importante, que eres feliz. Yo tengo mis problemas, ustedes tienen los suyos. Qué bueno, bendito sea Dios, que también sufren junto conmigo. Pero hay una gran diferencia: sufrir con felicidad, con alegría, a sufrir todo con cara de chicle aplastado y amargado. ¿Por qué pasa esto, hermano? Es que no, se pasan. ¿Por qué me hacen esto? Porque no conocemos el plan de Dios. No hay oración de contemplación y por lo tanto no hay revelación. Y si no hay revelación, los rebeldes somos nosotros. Así es, querido hermano. Es la realidad. Hay hermanos que exponen: vamos a hacer esto. ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no mejor esto? Hermano, toma, hazlo, empieza tú. No, háganlo ustedes. Qué fácil es criticar, qué fácil es decir, háganlo. Vamos a hacerlo, hermano, yo voy a empezar, ¿sale? Ok, yo voy a empezar a hacer esto y ustedes ven y me apoyan. Déjenme, yo me encargo de esto. Yo me encargo de los folletos. De aquí para adelante me va a decir Javier: qué bueno, hermano, toma, hazlo. Yo me encargo de los folletos. Pero no, criticamos, pero no tomamos iniciativa. Que todos pasamos por momentos difíciles, de crisis, claro que todos, pero para eso es la oración la oración de contemplación, para tener revelación de Dios. Si no le preguntamos a Dios cómo planea hacer las cosas, nunca vamos a saber realizarlas de acuerdo con su voluntad. Lo peor es que muchas veces suponemos y hasta afirmamos que Dios quiere esto o aquello sin antes haber dialogado con Él. Te comparto algo. Cuando yo empezaba, después de estar en renovación, cuando estaba en renovación, fueron a orar por un hermano enfermo. Y un hermano dijo: el Señor me está revelando que este hombre se va a sanar. Y a los 15 días murió. Desde entonces yo no les empecé a creer. Dije: esto no verdaderamente. Ahí me di cuenta que no era revelación de Dios. Pero cuando yo empiezo a leer su palabra, la palabra de Dios sí le creí. Y cuando yo empecé a leer Jeremías 33:3 y decía: llámame y te responderé, y lo llamé y le pedí y me respondió, dije: ya sé dónde está la verdad, ya sé a quién voy a recurrir, pues a mi Padre, a mi Papá Dios. Ya sé cómo voy a entender las cosas a través de la Escritura. Sí, y cuando Dios dice: oren, yo voy a orar y veo la respuesta, sigo orando. Y Dios me sigue revelando. Sin oración no se puede conocer el plan de Dios. Pero una oración, hermano, ya caemos en la rutina de puros libros y libros y libros. Imagínate, hermano, yo llegué con mi esposa, me pongo enfrente de ella y agarro un libro de poemas. Pues a lo mejor en la Biblia también hay poemas, ¿no? Pero y le empieza a decir un poema y mi esposa va a decir: ¿y este loco? No siente nada en su corazón para que me lo diga desde su corazón, que lo tiene que hacer a base de libros. Qué ridículo, hermano. Claro que hay momentos difíciles de crisis, de soledad, que tienes que utilizar un libro para inspirarte a orar. A lo mejor sí, hermano. Pero tu problema y tu situación que vives, hazlo oración.
Ese es el error más grande, la rutina. Si en la rutina destruye el matrimonio, lo destruye y lo acaba, la rutina en la vida espiritual te acaba, hermano. Quedamos estancados, ya no sabemos qué hacer. Verdaderamente tenemos que comprender el plan de Dios, y para comprenderlo es que hay que entender que Dios llama a quien Él quiere, que donde se sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, y que Dios y el hombre siempre trabajan juntos, y que Dios siempre va a actuar como mejor le conviene. Y para conocer también perfectamente el plan de Dios, hay que vivir una vida de oración, de contemplación, para tener revelación. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de conocer su plan. Pidámosle a Dios que nos dé el don de la oración para poder verdaderamente saber qué Dios quiere de mí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.